Cuando Javier compró esa vieja casa en las afueras de la ciudad, sabía que estaba en mal estado. Era una ganga, claro, e incluso la casa era enorme, casi una mansión, pero necesitaba muchas reparaciones, puesto que era una propiedad que llevaba décadas de no ser habitada. El vendedor fue tan persuasivo que pudo convencerlo sin problema de comprarla. A Javier no le importaba que su propiedad estuviera descuidada y su ubicación en medio del bosque. Tenía tiempo de sobra, y para ser honesto, necesitaba rehacer su vida desde cero tras su divorcio, por lo que mantenerse ocupado en reparar la antigua propiedad sería una gran medicina para él. De esa forma se mantendría distraído de la fuerte depresión que estaba viviendo en ese momento. Pero lo que Javier no sabía era que esa vieja casa escondía dentro de sus entrañas algo sumamente peligroso y macabro. Desde ese primer día que entró a su nueva propiedad, Javier pudo sentir una vibra muy pesada en el ambiente, como si una energía negativa estuviera impregnada en sus paredes. Cada paso que daba provocaba que el piso rechinara de forma siniestra, como si fuera una película de terror. No sabía si su extraña sensación de incomodidad era por la gran antigüedad de la casa, por sus pasillos con olor a humedad y moho, o por la gran cantidad de insectos que había. Pero trató de ser optimista pensando que quizá tenía esa percepción extraña por la depresión de su divorcio. No es fácil llevar a cabo una vida cuando tu esposa con la que duraste 15 años de casado te fue infiel. Javier bajó sus cosas del auto y caminó con ellas por el largo sendero que lo conducía a la entrada de su nuevo hogar para dejarlas dentro. Mientras caminaba por la brecha, podía admirar la fachada de la enorme casa como si ésta fuera un monstruo gigante observándolo con atención. Tenía esa sensación y no podía quitársela de la mente, de manera que el hombre se sentía muy pequeño, e incluso un poco intimidado por la gran estructura. Javier se apresuró para entrar y evitar sentir esa sensación. Dejó sus cosas en el salón para instalarse en ese lugar de forma provisional y comenzó a trabajar en las reparaciones más urgentes. Cada rincón de la casa parecía ocultar una historia vieja y olvidada, desde las desgastadas molduras hasta el papel tapiz amarillento que se despegaba. Una semana después de mudarse, Javier pensó en bajar y explorar el sótano. Había visto la puerta oculta al final del pasillo trasero desde el primer día, pero no le dio importancia. O más bien, le provocaba cierto pavor, solo que no quería admitirlo. Por alguna extraña razón que él no comprendía, la parte del pasillo donde estaba la puerta estaba más oscura que el resto del pasillo, cosa que era muy extraña e inexplicable, pues el pasillo era simétrico, y tenía la misma cantidad de ventanas y focos de forma igualmente simétrica. Pero como muchas casas viejas, parecía más un cuarto de almacenamiento. Sin embargo, esa noche algo lo inquietaba. Mientras cenaba en la antigua pero elegante cocina con electrodomésticos y muebles viejos, el sonido de un golpeteo leve, casi imperceptible, resonó desde el suelo bajo sus pies. Pensó que era alguna tubería antigua o animales caminando dentro de la estructura de la casa, pero cuanto más lo ignoraba, sentía que más frecuente se hacía. Finalmente dejó el plato a un lado y fue hacia la puerta del sótano. La madera crujió bajo su peso mientras giraba el pomo y la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. En ese momento, un aire frío lo golpeó de inmediato, como si hubiera abierto la puerta a una dimensión desconocida. Frente a él, había una escalera de piedra que descendía abruptamente hacia la oscuridad. Javier encendió la linterna de su teléfono y comenzó a bajar por esas viejas escaleras de adoquín, que parecían ser de una época más antigua que la misma casa. No tardó en darse cuenta de que la escalera era inusualmente larga, pero siguió bajando, y después de lo que sintió como 2 docenas de escalones, miró hacia atrás, y lo único que vio era la puerta aún entreabierta, pero la luz de la casa parecía cada vez más distante, más lejana. ¡Qué extraño!, murmuró para sí mismo, pero continuó bajando. Era algo sumamente siniestro. El sótano no parecía tener fin. Después de lo que le parecieron ser más de 50 escalones, Javier comenzó a sentir una sensación incómoda en el estómago, y su rostro empezó a sudar, pero no por el calor, sino por el nerviosismo e incertidumbre de lo que estaba sucediendo. Era imposible que la casa, a pesar de ser enorme, ocultara un sótano de tales dimensiones. Aún así siguió adelante,
convencido de que encontraría algún tipo de almacenamiento, alguna habitación oculta o algo, lo que sea. La curiosidad lo empujaba. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, llegó a una sala amplia y fría. Las paredes estaban cubiertas de moho y las raíces de los árboles parecían colarse desde el techo. Era un sótano común y corriente en apariencia, pero había algo inquietante en el ambiente, algo que no podía identificar, como si presintiera que algo muy malo estuviera por suceder, y vaya que no estaba equivocado. Muy curioso y a su vez asustado, comenzó a explorar, y con su linterna iluminaba cajas de madera viejas y trastos oxidados. La sensación de haber llegado a algo olvidado por años, o quizá décadas, lo invadió. Mientras revisaba las cajas, escuchó un crujido muy extraño detrás de él. Giró bruscamente por instinto, enfocando con su linterna, pero no había nada. Solo el silencio profundo y casi macabro del sótano. Pero cuando giró de nuevo hacia las cajas, notó algo extraño, algo que era completamente imposible. La escalera por la que había bajado no estaba allí, no estaba. El pánico lo golpeó de inmediato. Esto no puede estar pasando, pensó. Caminó alrededor de la sala desesperado y buscando algún rastro de la escalera o de la puerta por la que había entrado, pero no había nada, solo paredes de piedra gris, frías al tacto, y cajas viejas vacías y polvorientas. Intentó calmarse. Debía haber otra salida sí o sí. Se dijo a sí mismo que seguramente era un truco de la mente, que su cansancio o depresión lo estaban afectando mentalmente, y ahora estaba teniendo episodios psicóticos. Buscó en cada rincón, pero no había puertas ni ventanas, ni siquiera un conducto de ventilación. El aire se sentía cada vez más denso, como si algo lo presionara desde las sombras. Decidido a no entrar en pánico, trató de regresar por el mismo camino que había llegado. Dio un paso hacia la pared opuesta y, para su sorpresa, se topó con otra escalera. Pero esta escalera no era la misma por la que había bajado, ya que en vez de subir, como se supone que debería ser, esta nueva escalera en cambio solo bajaba más y más. Los escalones eran más estrechos, más empinados, y la oscuridad que se extendía por debajo era absoluta. No tenía opción. Subir era imposible, así que, con el corazón palpitando en su pecho, Javier decidió descender más. Conforme más bajaba, la sensación de miedo, desesperación e incertidumbre se intensificaba. Su corazón estaba palpitando más fuerte que nunca y empezó a llorar por el terror. A medida que iba descendiendo, el aire se volvía más frío y denso, y cada paso resonaba como un eco interminable. Después de lo que sintió como varios minutos de descenso, llegó a otro nivel. Esta vez no era una sala vacía y vieja, sino un pasillo largo y estrecho, iluminado tenuemente por antorchas de fuego parpadeante. Algo no tenía sentido. Esto no era real. Definitivamente no era real. Javier se frotó los ojos, tratando de aclarar su visión, pero las antorchas seguían ahí, tiritando, como si lo invitaran a seguir caminando por ese pasillo. Caminó por el lugar cada vez más angustiado. En las paredes comenzó a encontrar esqueletos humanos con ropas antiguas y desgastadas, pero era muy extraño, como si se tratara de una película de terror con ciencia ficción, pues la mitad de cada esqueleto parecía estar absorbido por la pared, como si ésta los estuviera consumiendo o devorando. Las figuras parecían suplicar, pues sus rostros distorsionados podían revelar expresiones de dolor. Javier apresuró el paso, ignorando la creciente sensación de que algo mucho peor estaba por ocurrir. De repente, una voz sonó en la oscuridad. Era suave pero profunda, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. No debiste haber bajado. Javier se congeló. Giró la cabeza lentamente hacia atrás, pero no había nadie. La voz parecía estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. ¿Quién cojones está ahí?, gritó, tratando de sonar desafiante y rudo, pero su voz tembló más de lo que esperaba. «Sigues descendiendo», respondió la voz, esta vez más cerca. «Ya no hay salida para ti».
Javier corrió lo más rápido que pudo, pero el pasillo se estrechaba cada vez más y más. Sin embargo, no había otro camino. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la sensación de estar atrapado se intensificaba. A lo lejos, vio una puerta de metal oxidada y vieja. La empujó con todas sus fuerzas, y con un rechinido logró abrirla. Pero dentro de ese lugar solo había oscuridad, como si fuera un portal a otro lugar. Pero tanto fue su miedo que no dudó un solo segundo en lanzarse y dejar todo en manos de la suerte. Para su sorpresa, cayó en otra escalera, pero esta vez los escalones eran de piedra pulida, y el aire olía a algo podrido. Javier sabía que ya no tenía otra opción, no le quedaba de otra más que seguir bajando. El descenso parecía no tener fin. En cada nuevo nivel, las figuras en las paredes se hacían más grotescas y retorcidas, y las voces en su cabeza más persistentes. El pobre hombre ya tenía un aspecto agotado y muy desgastado, como si hubiera envejecido, pero no había envejecido. Tanto estrés por lo que estaba viviendo lo había agotado tanto física como mentalmente. A estas alturas el hombre ya aceptó que jamás saldría de esa extraña dimensión. Finalmente, después de horas o quizá días, ya no lo sabía, Javier llegó a una sala final. Lentamente las paredes comenzaron a encogerse y acercarse unas con otras, de manera que Javier estaba siendo acorralado. Pero esta vez ya no se asustó, parecía que ya estaba mentalizado acerca de lo que iba a suceder, y en vez de luchar, más bien parecía que simbólicamente estaba abrazando su destino y su muerte, como si finalmente fuera a descansar de esa terrible tortura psicológica. Bienvenido, pudo escuchar desde las entrañas de las paredes. La voz resonaba en lo más profundo de su mente. Has llegado al final del sótano, pero aquí solo empieza el verdadero descenso, agregó la voz. Las paredes comenzaron a cerrarse y a acorralarlo más. Javier comprendió que no había final para aquel sótano. Entendió que su destino era terminar como las siniestras figuras absorbidas por las paredes. Antes de ser succionado, una risa siniestra y descontrolada empezó a ser producida por sus cuerdas vocales, como si el hombre estuviera brutalmente emocionado por finalmente morir. Las paredes se cerraron completamente, y el silencio invadió por completo los pasillos y las escaleras de esa tétrica dimensión. Al día siguiente, el vendedor llegó en un lujoso automóvil al sendero de la casa. El tipo bajó del coche y caminó hacia la imponente construcción. Hola de nuevo, hermano. ¿Ya terminaste tu bocadillo?, dijo en un tono perverso y burlón el hombre mientras acariciaba la fachada de la casa. El hombre entró al lugar para sacar todas las pertenencias de Javier y se deshizo de ellas en el bosque. Horas después, el vendedor regresó a la casa con una hermosa familia de 5 miembros, los 2 padres y sus 3 hijos no mayores de 6 años. Estaba dispuesto a vendérselas. Resulta que el vendedor hace muchos años perdió a su hermano por causas naturales, cosa que lo hizo perder la percepción de la realidad y sus facultades mentales, por lo que desesperado y sin un juicio mental objetivo, acudió con una misteriosa bruja, quien afirmaba que podía traer a su hermano a la vida nuevamente, pero la única forma de hacerlo sería que su alma cobrara vida mediante esa vieja casa, de manera que el espíritu se fusionaría con la estructura y materiales de su antigua morada familiar y viviría en forma de casa. El trabajo del tipo era vender la casa a personas inocentes para que tarde o temprano la casa, o mejor dicho su hermano, pudiera alimentarse de víctimas frescas, sin mencionar que el hecho de revender tantas veces la casa a diferentes personas se había convertido en un negocio redondo y multimillonario. Te recuerdo que si te está gustando mi contenido, puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera no te perderás de las historias más aterradoras de nuestro mundo, y créeme que eso me motivaría mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias.